Somos un organismo cimentado en la alianza estratégica del sector privado, academia y gobierno. El Centro de Innovación y Gestión Ambiental, SIGA, se ha consolidado como un organismo sin fines de lucro que busca la gestión estratégica del desarrollo. Desde su actual alianza con la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, el SIGA ha propuesto argumentos sustentables en academia y gobierno para que las empresas desarrollen sus actividades con mayor estrategia y gestión ambiental. En la región de las Californias, los temas ambientales trascienden fronteras, y es por eso que en el Centro de Innovación y Gestión Ambiental se trabaja en el marco del desarrollo sustentable y en temas de producción y consumo limpio, todo desde la perspectiva de que la economía y la ecología van más allá del discurso. En el SIGA trabajamos por la construcción de la opinión pública y valor de relevancia política en temas ambientales para lograr impacto en las decisiones gubernamentales y el sector privado, siempre con la visión de la innovación y la gestión ambiental. Gracias por acompañarnos, gracias por estar otra vez nuevamente aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable que la Canaco, la Cámara de Comercio de Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos para dar un espacio para pensar, para reflexionar sobre, sobre, sobre el desarrollo sustentable, sobre las muchas partes, las muchas ópticas diferentes, muy diversas del desarrollo sustentable, de la construcción del desarrollo sustentable. Aquí desde la frontera México-Estados Unidos, tal vez la frontera más frontera, en esta megalópolis binacional, una sola mancha urbana, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, tal vez puedan vivir aquí 25 o 30 millones de habitantes. Y eso seguro hace muy complejo, pues, no solo a las ciudades, los recursos que se requieren para sostener estas ciudades y los temas de gestión ambiental, de gestión del desarrollo, siempre son, como digamos, muy complejos. Difícil de aproximarse, difícil de priorizar, es más difícil de hacer a lo mejor la lista de por dónde, ¿no? Por eso, para poder hablarnos de qué, un esfuerzo, claro, un esfuerzo de reflexión, de qué primero, qué está en la lista de una agenda de biodiversidad, de recursos naturales, de agua. Dicen agenda gris, agenda verde, agenda azul, los colores, las diferentes etiquetas que le queramos poner, pero es muy complejo para eso. Vamos a pedirle, con esta facilidad que nos da estas plataformas digitales que nos hacen tener presentes de cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo, amigos, expertos, que con mucha juventud y experiencia acumulada, nos ayudan a aproximarnos, acercarnos de estos temas. Por eso hoy hemos invitado a Pedro Álvarez y Casa. Pedro Álvarez y Casa es un experto en política ambiental y en la gestión ambiental del desarrollo, desde la construcción territorial de la gobernanza social. Forma parte del programa de líderes ambientales del Colegio de México, del Colmex. Ahí mismo, es más, fue coordinador académico de este programa. Lo respalda una sólida práctica profesional en procesos sociales y ambientales desde hace más de 30 años. Actualmente se desempeña como consultor de organizaciones públicas, privadas y del sector social en política ambiental, rural y desarrollo sustentable. Es doctor en sociología y jurisprudencia por la Universidad de Navarra. Hasta diciembre del 2018 y durante 14 años fue directivo en la CONABIO. Ha sido consejero de la CONAM, ha sido presidente del Comité de Áreas Protegidas del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, del Fondo Monarca. Realmente ha recorrido buena parte de la política, ha vivido y ha construido, ha sido un actor
importante la política ambiental de los últimos años, de los últimos 30 años, y su experiencia, su larga experiencia nos ayuda a que tengamos pues una mirada de futuro, una mirada de qué sigue, dónde estamos parados, de cómo llegamos acá y qué sigue para mejorar. No quiero seguir con su semblanza, mejor vamos a escucharlo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro Álvarez y Casa, por acompañarnos, por apoyarnos en este seminario permanente para el desarrollo sustentable que la Canaco de Tijuana y el SIGA ofrecemos para esto. Gracias con la ayuda y con el apoyo de gente como tú, de amigos, expertos, que nos ayudan a entender un poco más y saber en qué camino vamos. El micrófono es tuyo. Adelante, Pedro. Pues muchas gracias, José Carmelo, por la presentación. Gracias a todos y todos por estar presentes. Para mí es un deleite poder tener esta charla informal sobre lo que para mí debe ser una primera reflexión, no diría prematura, me parece que importante, urgente y, digamos, necesaria, sobre lo que yo veo, tanto en un balance sobre lo que se ha hecho en esta política ambiental federal, algunas experiencias regionales, locales, y lo que yo creo que para mí son una agenda pendiente de los temas ambientales que no han sido abordados. Me parece que el sector empresarial, la SIGA, la Canaco, que abre de los temas ambientales, me parece que es un valor agregado importantísimo. De esto no se hablaba antes, José Carmelo, de esto no se hablaba hace no muchos años. El tema de la política ambiental, de la agenda de sustentabilidad, de la transición energética, de la problemática del cambio climático, no era un tema de la agenda y ha impactado tanto en la economía mundial, la economía regional, nos impactó con el COVID. Para mí el COVID es un ejemplo perfecto también de estos cambios ambientales que estamos viendo en el mundo, un mundo globalizado, por cierto, que tiene todas estas repercusiones en todos sentidos. Entonces me parece que abrir la agenda a una reflexión, espero que ayude a que las personas que están aquí presentes puedan tomar algunos elementos de diagnóstico a compartir, que podrán coincidir o no, y como tú lo dices, es un espacio abierto y plural. Yo lo quiero hacer de mi propia experiencia, de mi reflexión. Voy a tomar elementos de un documento largo de más de 50 cuartillas, que he elaborado con no solo yo, sino con un grupo de expertos, entre los que se encuentra el doctor Marracera, que fue parte del Premio Nobel de la Paz, cuando lo dieron al Gore. La otra mitad se lo dieron al IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Está también un experto en materia de regulación ambiental, Amado Ríos. Está el doctor Rolando Cañas, experto en regulación y legislación. Está Mayor Hernández, un experto también en temas de desarrollo rural sustentable y aspectos indígenas. Entonces, aglutino en este documento lo que llama una nueva agenda, nuestra agenda común. Acordarnos de aquella agenda común de John Brundtland, la agenda común para una transición en estos tiempos. Entonces, sobre esa voy a tomar algunos elementos y al final haré una agenda muy precisa por el tema de la agenda de la ciencia y tecnología. Así lo estoy abordando. Espero lograr su atención unos 30, 40 minutos. He decidido hacerlo como una charla y no como una presentación en PowerPoint. ¿Por qué razón lo quiero hacer así? Porque creo que hay un abuso de los instrumentos de apoyo. A veces parece que leemos lo que está ahí y yo lo quiero es charlar con ustedes y crear un espacio de atención y reflexión permanente y por eso lo decidí hacer así. Por supuesto, si hay más interés, pues por supuesto yo puedo compartir mis notas, algo que sea más adelante. Esto va a publicar un libro en fecha próxima. Yo por supuesto les avisaré cuando se publica y es un libro donde son varios autores y tendrá unas 350 páginas como los actores, entonces yo les avisaré cuando salga, pero de ahí salen estas ideas que quiero compartir con ustedes. Entonces, sin más, yo me arrancaría con agradecimiento de darme esta oportunidad. Ya lo hice hace tiempo, recuerdo, José Carmelo, cuando estabas como funcionario público en otro espacio, y entonces me siento muy cómodo de hacerlo aquí y me siento muy agradecido de poder compartir con gente de otros lugares de la República Mexicana estas reflexiones. Con el efecto ese chilango, pero ahí no puedo hacer nada, ¿no? Eso soy yo y nada. Te disculpamos. Exactamente, gracias. Entonces me arranco sin más para platicar y gracias, repito, por la atención que van a
a prestar a mis ideas. Bien, primero un breve resumen. Yo le llamo nuestra propia agenda para un futuro certero. Y eso, cada frase tiene una idea. Esta propuesta programática de bienestar socioambiental de México parte de reconocer, y es la tesis principal de lo que yo quiero compartir con ustedes. La agenda ambiental mexicana debe renovarse, refrescarse y acercarse a la gente bajo una perspectiva social de la sustentabilidad del desarrollo que incluya desde el principio un enfoque de género, cuidado de la casa común, priorización de los cuidados, sentido de cuidarlos unos a otros y cuidar de relación con la naturaleza, en el sentido más amplio y abierto y contundente que se puede entender. Esta para mí es una tarea urgente y debe ser prioridad de cualquier gobierno, federal, estatal, municipal, comunitario, gobiernos corporativos, de empresas. O sea, yo creo que tenemos que poner a revisión y a poner a debate que la agenda ambiental ya se agotó. O sea, lo que hemos pensado como, inclusive el concepto de desarrollo sustentable está tan agotado que nos seguimos peleando ahorita si es sostenible o sustentable, ¿no? Y, por ejemplo, es un debate estéril, pero sigue habiendo ese debate. Hoy en día, ayer di una charla y era parte del debate si llamamos sustentable. Me parece que inclusive este concepto está agotado. Como está agotado hablar de cambio climático para que tengan recursos para un proyecto, ¿no? Aunque no hagas nada, pero le pones cambio climático, ya los obtienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que se requiere una innovación que reconozca los conocimientos y tecnologías amigables con el ambiente, que ya están presentes y a veces se les ve como compañía. Y no digo dama de compañía porque yo quiero cambiar ese concepto también. Es decir, como compañía de algo que es mucho más trascendente que esto. Y yo llamo esto una ecología política del estado de bienestar. Es decir, tenemos que repensar desde la ecología política cómo vamos. Y yo creo que vamos bastante mal. Es decir, creo que los datos duros que advierte, por ejemplo, el IPCC en su último informe, el octavo informe, las peores predicciones que se habían dado hace 15 años sobre el calentamiento global se han rebasado. Las predicciones que hizo la FAO sobre hambre cero para el 2030 no vamos a llegar. De hecho, hay una revisión de la agenda ambiental. Las predicciones sobre pérdida de biodiversidad ya se agotaron también, es decir, la pérdida de más de 1 millón de especies, algunas que ni siquiera hemos identificado ya desaparecieron en estos últimos siglo pasado, pues, es contundente. Las 9 razones, las 9 preocupaciones, de los 9 indicadores de deterioro ambiental a nivel mundial, en 4 ya son irreversibles. 4 de ellas que tienen que ver con el calentamiento global, que tienen que ver con el cambio de la superficie de los océanos, que tienen que ver con la pérdida de algunas especies, como ya mencioné, ya son irreversibles. Entonces, si 4 de los 9 indicadores ya están en esa condición, obviamente tenemos que tener una visión política profunda de lo que implica esta defensa de la vida, su territorio, y lo que yo apuesto, que son lo que llamaría las formas colectivas y culturales del manejo de nuestra riqueza natural. Este planteamiento es un planteamiento político en el sentido de que solo nos vamos a llegar muy lejos. Si no hacemos esfuerzos colectivos comunitarios y que debe ser la continuidad de la política ambiental, me parece que estamos lejos. Por eso digo que debemos cambiar el discurso de la ecología y el medio ambiente y sobre todo este concepto de sustentabilidad, uno basado más en el bienestar socioambiental. Repito, un bienestar socioambiental reconociendo el conocimiento ancestral del pueblo de México, que muchas veces es desvalorado, que por tradición e historia en más de 64 culturas originarias ha logrado convivencia con el medio ambiente y que pocas veces ha sido valorado. También, por supuesto, hay que reconocer que existe conocimiento científico de vanguardia que debe ser utilizado, pero no despreciando lo que tenemos. Es decir, los saberes tradicionales y saberes científicos tienen que ser compartidos. Me parece que vivimos una crisis civilizatoria, con esto que acabo de argumentar, y que tiene nombre y apellido. Yo le llamo en forma muy grosera el capitalismo expansivo, estimado por países, gobiernos y corporaciones de todo el mundo que han basado su economía en una acumulación de capital.
son una explotación histórica de recursos naturales, usando la mano de obra de las personas para extraer y expoliar la riqueza natural del mundo. Este modelo extractivista y profundo de desigual economía, que se ha llamado en términos generales el capitalismo, tiene enormes consecuencias en el mundo. Pero también es muy importante que las economías centralizadas, que proponen una economía más distributiva, actúan sobre la biodiversidad y sus formas de aprovechamiento de una perspectiva equivocada y desde una sociedad, yo llamo patriarcal, que sin recato a la renovación de recursos naturales actuales y muchas veces la renovación de energía de las personas dedicadas a la extracción, agotan el valor de la misma, una cultura irresponsable y mediatizada de un consumo sin freno y de un crecimiento irracional. ¿Qué quiero decir con este comentario para que no quede ninguna duda? Economías centralizadas de países del bloque socialista, los que queden, o el cambio expansivo, son tan responsables unas de otras del modelo de extracción irresponsable de los recursos naturales. Hablo de China, hablo de Estados Unidos, hablo de Inglaterra, hablo de Unión Soviética, hablo de México. Eso me estoy refiriendo. No es un tema solo de ideologías, tiene que ver el modelo que hemos abarcado. En este sentido, creo que México tiene muchas deudas. Una que yo veo con mucha claridad y voy a abordar al final de mi presentación, tiene que ver con que México ha perdido una enorme presencia internacional en muchos campos. Y lo digo en los últimos 6 años, pero también en los últimos 10 años hemos perdido presencia internacional. Y esta doctrina Estrada, donde México juega un papel muy importante de mediador en muchos conflictos, se ha ido perdiendo y creo que tenemos que recobrarlo. En este sentido, me vale la pena recordar que en un país que tiene esta enorme diversidad, uno de los el cuarto o quinto país por su riqueza biológica, el cuarto por su riqueza biocultural, que tenemos 11,000 kilómetros litorales, tenemos tenemos la Gran Sierra, la Madre Occidental y la Madre Oriental, planicies costeras, una geografía de montañas, valles y cosas extraordinario. Entonces, este país megadiverso, de los pocos países megadiversos, una amplia historia, como ya lo he explicado, y por supuesto, la base de uno de los alimentos más importantes del mundo, el frijol, el maíz, pero voy a ser más centrado, el trigo, el arroz, el sorgo y el maíz, la base de la alimentación mundial. México es uno de ellos, centro de origen y distribución del maíz, que junto con los chiles, los quelites y otras maravillas que se incorporan a la milpa tradicional mexicana, son la base de la alimentación del pueblo de México. No hay que olvidar que a principios de los 60 México era un país netamente exportador de maíz y después de eso empezamos a importar maíz. Ya nos encontramos en un enorme predicamento sobre este esquema de sustitución de importaciones. Lo voy a abordar también un poco más adelante, no quiero ahorita irme a esta discusión. Pero lo que sí quiero insistir, y me parece muy, muy importante decirlo con esa claridad, me parece que es muy importante reconocer que el tema alimentario y el tema ambiental no están separados. Pero voy más allá ahora. La política ambiental del futuro tiene que ser una política transversal. Entonces no puede ser la política del ambiente sin reconocer que la política del ambiente tiene que ver con la política alimentaria, la política energética, la política de la movilidad, la política económica en sí mismo. Es decir, no es un organismo para revisar que las cosas se hagan lo mejor posible, sino tiene que estar invitado en el diseño de las políticas públicas y eso obliga necesariamente que se requiere una estructuración total de la agenda ambiental para convertir una agenda transversal desde los diversos sectores de la economía nacional que en su conjunto interactúan en este sentido. Me parece que parcializar el tema ambiental en una política pública, en una Secretaría de Estado, una Secretaría de los Estados, me parece que se queda pobre ante la problemática que estamos viviendo. Entonces, esbozaré a partir de este resumen inicial, esbozaré lo que yo llamaría los principales problemas que hay que abordar. El primero, y comentaba brevemente antes de que arrancara la charla con Carmelo, y no es que lo haya preparado, es el acceso al agua potable y el drenaje. Sanitario es un derecho humano que debe estar garantizado, está garantizado por la Constitución. Sin embargo, existen hoy en día comunidades rurales y urbanas que no tienen estos servicios públicos esenciales. Para un pleno derecho universal al agua se han superado dos grandes retos. Por una parte, las reservas de agua potable son finitas y muchas de ellas están contaminadas. Y otra parte, existe una distribución desigual que privilegia a los sectores productivos y limita el acceso a las comunidades y colonias más pobres y alejadas. Ustedes
sabe mucho más que yo del problema del agua en el norte, no me considero mucho menos, pero sí sabemos que podemos tener grandes fábricas de refrescos, de cervezas, o para abonar campos de golf, o zonas turísticas que generan empleos, cuando hay gente que no puede tener ni siquiera agua para lavar su ropa o alimentar a sus familias. De ese tamaño es el contraste de la enorme distribución, la inequívoca distribución del agua. El segundo elemento que quiero mencionar sobre este mismo sentido tiene que ver con falta mucho una cultura del agua. Creo que la comunicación y educación no está bien explicada desde la primaria hasta la universidad. O sea, el tema del agua, vimos todos los días del agua y no hablamos de ella. No la profundizamos, no la incorporamos como una responsabilidad. Por ejemplo, deben enfatizarse las políticas y obras de actividades que ayudan a recargar los mantos acuíferos de las ciudades para disminuir y evitar al mismo tiempo la sobreexplotación de las fuentes de agua de estas comunidades de las cuales son alegados. Me parece que es fundamental reconocer el caudal ecológico, es decir, el agua que debe correr en el ecosistema para mantener la biodiversidad, así como la humedad del suelo, la vida y plantas de animales, el consumo humano, así como la generación de energía eléctrica, entre otros usos. Debe ser la clave de cualquier política federal, estatal y local. Igualmente debería ser una obviedad que ante la escasez del consumo de agua debe ser prioridad después de la producción agrícola. O sea, primero es el consumo humano, aunque eso obvio no pasa. Después la producción agrícola, seguido de la electricidad y otras opciones tecnológicas. Me parece que ahí tenemos una agenda pendiente donde podamos buscar cómo construir un mejor manejo del agua en todos los sectores. Por supuesto, ustedes saben, un debate añejo de la Ley General de Aguas. Me parece que una reforma que se ha intentado de muchas maneras, que pueda descubrir y reconocer la problemática del agua en su perspectiva regional y local, debe ser abordada. Una ley general de aguas debe reconocer los entornos y condiciones regionales y no aplicar una política unidiferenciada en cada contexto. Y eso me invita a hablar sobre los riesgos de la fractura hidráulica o el fracking, es decir, la extracción de gas natural o de petróleo a partir de romper la fractura hidráulica. Me parece que, aunque está, digamos, limitado por la legislación, por supuesto que debe ser revisado. Yo sé que ahora en el tema de la ley minera, que está otra vez en controversia, aunque ya fue aprobada, se aborda el tema del fracking hidráulico y que ese que es un gran tema que tenemos que revisar constantemente. Yo en principio creo que no deberíamos seguir por esa vía porque es sumamente peligroso para toda la humanidad, y en Europa y muchas partes del mundo se ha limitado. Segundo tema que quiero abordar, la agricultura, sector rural y medio ambiente. Me parece que hay que vincular la producción rural y medio ambiente con un enfoque regional de doble vía. Por un lado, y quiero ser muy claro, sí hay que seguir apoyando una política agroexportadora, agroindustrial, social y ambientalmente responsable, que debe ir al mismo tiempo de otra que implica una transición agroecológica y que se encuentre en medio camino a través de visiones innovadoras y tipologías diferenciadas del mundo rural que sean parte de la misma agenda programática. O sea, no puede ir por un lado la política agroambiental exportadora y por otro lado la política de subsidio. Tenemos que buscar que el camino conjuguen estas dos políticas. Y estoy diciendo que ambas son necesarias. Quiero ser muy claro en eso. No soy un enemigo de la política agroexportadora, es una política responsable de la agroexportación. Creo que es muy importante recordar que la propiedad social en nuestro país representa más o menos el 60% de la superficie del mismo. Ejidos, comunidades, avecindados, colonias, cooperativas pesqueras representan un importante espacio del manejo de la riqueza natural. Ellos son los poseedores de una gran cantidad de recursos naturales que son administrados por campesinos que más o menos representan el 70% de los bosques de la biodiversidad y el 60% de litorales se encuentran en esta condición, según la CONABIO en su último estudio en el que yo participé. Me parece que se debe activar el campo. Creo que está muy abandonado el campo mexicano y debe abandonarse, debe abandonarse una política de subsidio permanente a una política de crecimiento sostenido. Y creo que estas políticas que solo regresan al subsidio me parece que condenan a los campesinos a ser menores de edad, cuando ha habido importantes ejemplos de su gran crecimiento. Me parece que hay que apuntar a una ganadería ecológica, una producción ecológica de alimentos, un manejo forestal sustentable y comunitario. Hay que incorporar las energías limpias en las comunidades y todo creo que se puede lograr
a través de esfuerzos colectivos. Hay que reconocer experiencias exitosas de bienes comunales y equidales, de experiencias también de productores agroindustriales que han demostrado tener en todo el país ejemplos exitosos de este bienestar en la gobernanza de los territorios. Finalmente, en la parte del campo, me parece que es muy importante fortalecer la interrupción con los actores locales. Creo que debemos asegurarnos, y eso voy a hacer un resumen muy importante, creo, es retomar el protagonismo de los propios dueños de la tierra, no a través de sus representantes. Fortalecer el campo de la conservación y manejo del bosque, la biodiversidad y el agua. Proteger las variedades nativas y tradicionales, vegetales y animales que fueron desarrolladas por las comunidades como patrimonio cultural que hay que reconocer en su condición cultural doble. Visar el impacto social de los proyectos inmobiliarios, de minería y energía que fueron realizados durante el periodo neoliberal, cuyo impacto ha sido la disminución de la calidad de vida y seguridad, despojo y contaminación de las comunidades con fin de atender. Tenemos que resarcir los daños. Finalmente, creo que es muy importante repensar en la planeación territorial del territorio, lo que llamamos entonces el ordenamiento ecológico del territorio, que Camila y yo tuve la oportunidad de desarrollar. Tenemos que recuperar una operación regionalizada de desarrollo territorial, recuperar la fertilidad de los suelos y el territorio, un manejo mucho más responsable del suelo. Me parece que son los temas que la ONU ha detectado. Se calcula que al menos 60% del territorio nacional tiene algún nivel de deterioro importante, de degradación de los suelos. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestra relación. Por ejemplo, yo estoy muy preocupado de esta política de fertilizantes a ultranza, esta importación de grandes fosfatos, por cierto, antes lo importábamos de Rusia, ahora estamos en un lío, ¿no? Como están las cosas con Ucrania. Sin embargo, me parece que aquí mismo tenemos una enorme riqueza natural que podíamos recuperar sin tener que estar en una política tan antigua de usar la producción química como si fuera la única solución para la producción agropecuaria. Me parece entonces que en ese sentido, para recuperar nuestra competitividad en el mercado, tenemos que repensar nuestra forma de usar los insumos y poder asegurar que es mucho más factible reconocer que las actividades productivas tienen una enorme diversidad de ecosistemas. Mi gran consejo es que diversifiquemos la producción, la agroexportación. No solo exportemos aguacate, jitomate, o los berries, ¿no? Es un enorme riesgo de que vayamos por 4 o 5 productos que ya que nos siguen a la frontera, que haya algún virus o alguna bacteria, es el acabose. Mi experiencia desde la Conavio, la mejor recomendación para cualquier persona que quiera apostar al mercado agroexportador es que diversifique la producción. Y eso va de copiar modelos tan sencillos como lo que estoy diciendo ahí. Me parece entonces que es muy importante reconciliar la conservación del medio ambiente con las necesidades básicas del uso racional de los recursos naturales. Me parece que el diálogo entre el sector ambiental y el sector agropecuario está muy limitado ahora y tenemos que repensarlo y reconstruir políticas mucho más responsables sobre los efectos ambientales y negativos que ha producido la agricultura al medio ambiente, pero reconocer que necesitamos de una agricultura moderna, transformadora, de uso eficiente del agua, uso responsable de los suelos, uso responsable de los desechos, que es mala palabra, de la oportunidad de los insumos que se generan, de lo propio que generamos. En forma general, para terminar este punto, me parece que es muy importante revisar los mercados, como es la oferta y demanda de productos agropecuarios, que por su disponibilidad y calidad requieren de sustentarse y que deben ser considerados sobre las políticas públicas, de tal manera que no nos sorprenda que de repente resulta que no podemos exportar productos porque ya hay una demanda sobre oferta de productos en el mundo. Me parece que no hay que olvidar los reconocimientos de la FAO. En 2018 hizo una importante reflexión sobre la importancia de vincular la política ambiental con la política agropecuaria. Y creo lo que se llamaron las directrices agroambientales de la política agropecuaria. Es decir, recomendar que la política, la producción agropecuaria tiene que estar vinculada con los bienes y servicios que aseguren una producción a largo plazo y no a mediano plazo. Recomiendo mucho revisar estas recomendaciones de la FAO. Básicamente, lo que yo propongo, que es como resumen del segundo apartado,
sería el camino de aumentar la productividad de cultivos estratégicos para la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, de pensar el maíz y la producción de básicos, bajo el compromiso de integrar el uso sustentable y la conservación de los ecosistemas de la biodiversidad. La política agropecuaria tiene que tener una visión intersectorial que articule y armonice con una visión sistémica los planes, programas y acciones con fin de garantizar las aportaciones del al desarrollo económico de la política ambiental en su conjunto. Creo que el campo debe consolidarse como uno de los principales motores de la economía nacional, generador de bienestar y con impulso una transición a sistemas productivos que consideran la protección y la conservación de los recursos naturales. En síntesis, me parece que no debemos disociar ambos elementos. Voy a terminar entonces la tercera parte de la propuesta, de básicamente quiero decir que los modelos de producción que va a muchos aspectos de la economía tienen que ser revisados. Me parece que es muy importante revisar la orientación y el presupuesto para atender a los productores y la pequeña y mediana escala. Creo que los productores, los medianos productores en el campo están poco atendidos con el actual gobierno. Me parece que hay que revisar la relación con el sureste de México, no solo de obras de infraestructura, sino también de temas de desarrollo que me parece que están muy desacoplados a la política de infraestructura con políticas de desarrollo rural. Voy a decir una grosería. Parece que lo que estamos haciendo es facilitar el transporte público de los campesinos que van a trabajar en los hoteles en el sureste de México y no fomentar su propio desarrollo económico. Me parece que hay un desfase tremendo en los programas de producción para bienestar y Sembrando Vida, que aunque sé que están funcionando, yo sigo pensando que son programas basados en subsidio y no el fortalecimiento de las propias empresas sociales. Sin embargo, yo sigo insistiendo y coincido con eso en que el decreto presidencial que está discutiendo ahorita todavía el debate debe seguirse prohibiendo maíz transgénico en nuestro país, y creo que si no lo hacemos podemos perder el riesgo de perder la base de conocimiento que nuestro país generó para todo el mundo. No lo digo para todos los productos, lo voy a aclarar de una vez. Tengo dudas con el algodón, por ejemplo. Sé que eso hace muchísimo tiempo, o con la soya, pero en el maíz, en el frijol, yo creo que debemos ser contundentes de mantener una política de protección de esta riqueza que México dio al mundo. Me parece que es muy importante también reconocer y revalorar el papel de la importancia de los pueblos indígenas en este esfuerzo. Se han hecho importantes ejercicios, pero me parece que todavía es pobre. Paso al siguiente tema, el que yo llamo una transición energética y justa y sustentable. Hay todo un debate sobre el tema del petróleo. Voy a dar mi punto de vista. El petróleo ha sido un eje fundamental para el desarrollo económico de México. Sin embargo, por el declive de este recurso no renovable y por razones ambientales, económicas y sociales, es imperativo una transición que nos permita disminuir la dependencia de los combustibles fósiles al tiempo que se garantice la soberanía energética, el acceso universal a los servicios energéticos dignos, la democratización de la energía y la sostenibilidad ambiental del país a largo plazo. México depende del 85% de los hidrocarburos para satisfacer sus necesidades de energía. Particularmente el sector de transporte y, por supuesto, el consumo proviene en el 90% de energías fósiles. Creo que ahí hay muchísimo que transformar en el uso de energías. Me parece que las razones geológicas son muy importantes. México se encuentra un declive de su producción de hidrocarburo, y creo que el pico de crecimiento fue 2004 y toda esta producción, tanto de petróleo como de gas, van a ir disminuyendo. Y por lo tanto, tenemos que adelantarnos un esfuerzo para evitar depender de las importaciones de gas y refinado de Estados Unidos. Sí está bien, la refinería que compró México en Darpac, el debate la expulsión en Dos Bocas, la activación de Pajaritos en Minatitlán, yo lo había hecho antes del impulso a Dos Bocas. Pero, vamos, lo que quiero decir, para que no haya ninguna duda sobre mi postura, yo creo que México todavía necesita el petróleo, pero tenemos que transitar. O sea, una posición que diga, no más petróleo es engañosa. Todos necesitamos petróleo y combustible para mover energía, pero tenemos que asegurar que la transición suceda. Pero no podemos ahora decir que fuchi con el petróleo, con todo lo usamos todos los días para movernos. Es donde me parece que hay una responsabilidad en ambos casos. Finalmente, solo como dato para que me entiendan la idea que yo quiero decir, casi 40% de la población del país se encuentra en pobreza energética. Es decir, 28 millones de personas no tienen acceso a la energía, y toda hacen la cocción de sus alimentos con leña, ¿no? 5 millones no tienen electricidad.
45% de las viviendas no tienen acceso al calentamiento de agua y otro tanto tiene carencias en el confort térmico. Esta situación es particularmente crítica en zonas rurales y en las regiones periurbanas. México está ante una emergencia climática y el país se ha comprometido internacionalmente a reducir significativamente sus emisiones futuras de gas de efecto invernadero. Pero existen focos de alerta sobre emisiones de contaminantes de CO2 y partículas 2.5 asociadas a refinerías y centrales termoeléctricas. ¿Cómo vamos a cumplir con los compromisos internacionales si no estamos haciendo acciones concretas? La creación de energía eléctrica se encuentra actualmente en manos del Estado y de grupos privados. Se ha dejado fuera el sector social, organizaciones comunitarias, cooperativas, quienes hasta ahora, más que beneficiarse, han sido impactadas por las grandes obras de infraestructura y extracción de recursos fósiles, mineros o fuentes renovables. Sin embargo, a través de esquemas de generación y de energía, podrían participar como pro-consumidores de energía renovable. Es decir, las energías también a nivel local, tanto de generación a través de temas hidrológicos, energía fotovoltaica, eólica, puede ser esquemas que no las grandes torres eólicas como las que combatía el Quijote, sino cosas mucho más simples que las comunidades puedan generar se requieren. ¿Qué es lo que no se quiere? Que la transición energética no puede ser excusa para que entonces haya un descontrol en el uso de la energía en este país. Me parece que debemos buscar alternativas en el uso de energía y creo que la energía solar está subvalorada en nuestro país y tenemos grandes potenciales que tenemos que usar. El uso de energía nuclear, que siempre ha sido un debate y que ha sido, digamos, por los accidentes que ha habido en el mundo, por supuesto, Fukushima y Chernobyl, son enormes y debemos buscar otras opciones. Me parece que hay enormes oportunidades de reducir el consumo de energía en los sectores industriales, transporte, residencial y comercial, con grandes beneficios netos, económicos, sociales y ambientales. O sea, hay que hacer una reconversión también del gasto energético que hacemos en nuestros hogares. Ya dije, la biomasa, la energía solar, la geotérmica y la hidráulica pueden ser todavía opciones que hay que revisar, cambiando la escala de la propuesta. ¿Qué propongo? Una transición energética justa y soberana para ser ante todo de un país imaginario, el país justo, democrático y diverso, que incluye esta armonía con el ambiente, que se reconozca veces humanas y se pueda fortalecer estos esfuerzos. Básicamente, se quiere buscar una política agresiva en ahorro de energía en todos los sectores. La única energía totalmente sustentable es la que no se utiliza. Repito esta última frase. La única energía sustentable es la que no se utiliza. Revertir la cultura del consumo con políticas de energía renovables como prioridad fundamental. Buscar estas fuentes renovables de desarrollo de tecnologías con base a los cambiantes contextos ambientales del país. Buscar la soberanía energética del país y el consumo sea social y ambientalmente sustentable. Me parece que debe también reorientarse todo hidrocarburos a un descalentamiento gradual y bajo el control del Estado para facilitar la transición energética hacia otras fuentes. Pero debe priorizar el ahorro de energía, como ya dije, en la explotación, producción y distribución de los hidrocarburos. Finalmente, debe mantener el sector eléctrico moderno, eficiente y resiliente, e insisto, bajo la directiva del Estado, con uso eficiente de energía que corrija los grandes abusos derivados de las reformas energéticas, diversificar la matriz de generación de electricidad y proyectos de energías renovables, solar, hidráulica, geotérmica, como he dicho, del impulso decidido a la generación de energía distributiva, dando oportunidad a las organizaciones de productores para que también sean, como ya dije, consumidores. Por supuesto, y me va mucho al último punto de esta reflexión sobre el sector transporte. Creo que el sector consume, como ya dijimos, el 43% de energía final de México y que creo que debemos cambiar esa dependencia de los hidrocarburos por una más diferente. ¿Qué se propone? Creo que se debe crear una cruzada nacional y un programa de inversión bonito para impulsar el transporte público electrificado en las ciudades, metro, buses, trolebuses y transporte de carga por vía ferroviaria. Tenemos que recuperar el tranvía como un sistema extraordinario y muy eficiente de transporte. Desintegrar el uso de los vehículos particulares y garantizar su uso más eficiente, incluyendo el desarrollo de zonas restrictivas al coche particular, normas estrictas de eficiencia y emisiones, prohibir la venta y publicidad de coches contaminantes, cambio de los patrones de movilidad, impulsando el uso de bicicletas y zonas peatonales, promover una mejor planeación urbana para reducir los viajes casa-trabajo, incentivar los centros de teletrabajo o trabajo a distancia, localizar las actividades productivas como ejemplo a través del desarrollo de cooperativas locales de producción y consumo de alimentos. En el sector industrial, lo que se propone básicamente es reducir su consumo aplicando normas oficiales mexicanas de eficiencia energética y premiar
aquellos industriales que creen esas políticas, con incentivos fiscales, con estímulos económicos en la producción, y que eso permita, en ese sentido, mejorar y estimular una producción de desarrollo eficiente en las pymes y las mini pymes, incluyendo enfoques integrales y participativos para las pequeñas industrias del sector, alfareros, ladrilleros, etcétera. Es decir, para poder disminuir los gastos energéticos, el Estado tiene que estimular vía reducción de impuestos, vía de estímulos fiscales, para que esta transición sea realmente fundamental. También creemos que el sector comercial urbano residencial debe hacer cambios sustanciales, desde el uso de energía para calentar el agua con la que nos bañamos, hasta, por ejemplo, importamos el 60% del gas LP que consumimos cuando tenemos el sol a un lado y que no lo usamos de forma eficiente. Que proponemos lanzar programas integrados y ambiciosos sobre energía a nivel de las familias, crear, ya dije, normas mexicanas y etiquetados para los electrodomésticos, un programa nacional de calentadores solares de agua, como ya he mencionado, para reducir el consumo de gas LP y mitigación de emisiones. Un programa nacional de aislamiento térmico y diseño bioclimático para viviendas que reduzcan enormemente la necesidad y consumo de energía. Un programa nacional de generación y distribución de energía basado en el concepto de techos solares, organizada en cooperativas de proconsumidores de electricidad. Un programa nacional de viviendas ecotecnológicas que identifique el actual programa de hipotecas verdes, y soluciones integrales a las familias en cuanto a consumo eficiente de energía. En el sector comercial se debe seguir impulsando las normas del sector público que obliguen a los edificios reduzcan sustantivamente su huella energética. Yo sé que algunas empresas lo están haciendo y están buscando certificación. El sector rural, por supuesto, hay muchísimo que hacer. Me voy a ir muy rápido en ellos porque ya quiero ir cerrando. Por supuesto, todo tiene que ver con el consumo de energía para la producción, para el movimiento de agua en la producción agropecuaria. Creo que hay que cambiar los esquemas de consumo. El consumo subsidiado de electricidad para la producción agropecuaria lo que está provocando es un uso excesivo del agua, contaminación del agua y un gasto energético que no se paga más que el subsidio. Tenemos que cambiar los esquemas de movimiento de energía para mover el agua en la zona. Se calcula que el sector agropecuario, los consumidores de diésel y electricidad han aumentado de un 100% en 20 años el impulso de cultura de la exportación. Esta demanda de mecanización y bombeo de agua para el riego, como ya mencionaba, es contrastante con aquellos productores que no tienen el agua para los consumos básicos. Es decir, si vamos a hacer una política agroexportadora, mejoremos la eficiencia energética de este esfuerzo. Me voy a ahorrarme un poco esta parte. Ya hablé de la importancia de las estufas, quiso mencionar la importancia de las estufas ecológicas de leña, los sistemas de energía rural sustentable, como ya mencioné, ejemplos muy concretos en las comunidades. Buenas prácticas de riego agrícola, desarrolló un programa nacional para impulsar generación de energía con biomasa, denominado Sembrando Energía, si queremos emular los programas actuales. Y finalmente, reconocer este nexo agua, energía, alimentos como un eje transversal y estratégico que impulsa la transición energética en el vínculo de energía. Finalmente, creo que es importante internalizar los costos privados y socializar los beneficios públicos ambientales. Es decir, lo que estamos apostando es que debe revisar la legislación ambiental. Debe haber mucho más regulación, mucho más eficiente, mucho más efectiva, y no solo un esquema de comando y control. Es decir, tiene que haber una corresponsabilidad en las decisiones. Apuesto más por las normas oficiales mexicanas de cumplimiento de legislación ambiental que un mecanismo de entrada de permisos y salida de permisos que están absolutamente colapsados en esta administración. La respuesta que tienen muchos industriales, productores de todos los sectores para tener una respuesta federal es realmente desastrosa por la respuesta de la autoridad. Se debe cambiar y apoyar los mecanismos de decisión y fortalecer más los mecanismos regionales de toma de decisiones. Me parece que los estados deben jugar un papel mucho más importante en normativa ambiental, como es en todo el mundo, por cierto. O sea, vemos lo que pasa en Estados Unidos, en Francia, en España. Las autonomías, las regiones autonómicas españolas, cada vez tienen mayor control sobre la normatividad regional y no dependen de Madrid para tomar una decisión. Hasta mencionar la palabra Madrid les causa ronchas, ¿no? Yo creo que México tiene muchísimo que cambiar en política ambiental regionalizada. Somos un país federado, somos Estados Unidos mexicanos y tenemos una política ambiental profundamente centralizada.
y eso me parece que es peligrosísimo para el futuro del país. Entonces yo creo que hay que revisar, por supuesto, toda la legislación ambiental. Yo promuevo con mucha fuerza que debe revisarse la legislación en materia de ambiental, y yo creo que hace falta una ley general de biodiversidad que sustituya a la ley general de vida silvestre, incluya todos los esquemas que ustedes en el norte han hablado sobre política de manejo de vida silvestre, que creo que en esos años ha habido un retroceso en lo que se ha avanzado el manejo de la vida silvestre, en este esquema de recentralización de la política ambiental. Termino mi última parte con lo que prometí al principio: la urgente necesidad de atender racionalmente los temas de la agenda internacional con base científica y compromiso nacional. Una política de ciencia, tecnología e innovación con un soporte de personas y instituciones comprometidas con la sociedad, con las transformaciones que se requieren en materia científica e innovación. Me parece que debe fortalecerse un apoyo mucho más claro y decidido a las actividades de ciencia, tecnología e innovación, estructuradas no como un vehículo para aumentar las ganancias de las empresas y corporaciones, sino para resolver problemas nacionales. O sea, tenemos que ver cuál es un problema público central y atendámoslo a partir de la ciencia y la tecnología que se puede aportar. Me parece que es muy importante una mejor coordinación entre actores locales, empresas, usuarios y organizaciones sociales que puedan generar comunidades de aprendizaje para brindar innovaciones transformadoras, sustentables, sociales y técnicamente soportables para poder enfrentar los problemas de los que he mencionado toda la primera parte de mi exposición. Termino diciendo básicamente que por supuesto que deben renovarse los proyectos nacionales estratégicos, los PRONACES del CONACYT, donde debe, aparte de una práctica científica y tecnológica con incidencia social y responsabilidad ambiental, debe fortalecerse. No queda una opinión centrada sobre la nueva ley de CONACYT con H, ¿no? Lo que sí quiero decir es que debe fortalecerse una política regional. En general no tengo problemas con esa ley. Mi preocupación, otra vez, la que dije hace un momento. Siento que se regresa a un mecanismo centralizado en la toma de decisiones en política científica y tecnológica, y lo que se ha avanzado en materia de ciencia y tecnología, siento que con este mecanismo se está volviendo a regresar a un esquema no regionalizado de decisiones en política de ciencia y tecnología. Me parece que deben fortalecer otros acuerdos regionales, no solo con Norteamérica, sino debemos hacer un esfuerzo más importante con los vecinos de Centroamérica y el Caribe. Si tenemos una buena política de relación con Centroamérica, ayudaremos a apaciguar o a amortiguar la enorme migración que viene de toda Centroamérica. Es decir, la política no es detener a los migrantes, sino ayudar a generar esquemas de cooperación regional y de inversión mexicana en el Caribe. Los gringos creo que no lo han entendido, no es un tema de policía, sino de inversión y ayudar a resolver los problemas centroamericanos. No van a Estados Unidos por gusto, van porque no les queda de otra. Y me parece que eso es una revisión que México tendría que poner sus papas a remojar en materia de política migratoria. Termino básicamente diciendo, porque ya abordé la agenda ambiental, con una pequeña idea sobre lo que yo creo que hay que hacer. Creo que hay que fortalecer el marco jurídico para la conservación de la vida silvestre, y en especial la protección y la cooperación de las especies amenazadas en riesgo o en extinción. Implementar adecuadamente el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, la aparición justa y equitativa de los beneficios que derivan de su utilización. Un desarrollo de un marco jurídico armónico y transversal para la conservación y uso sustentable de los recursos y ecosistemas marinos. Por cierto, un tema súper abandonado por muchos gobiernos. Esto es la política marina y una política clara sobre zonas costeras y marinas. Y por supuesto, integrar las disposiciones de la biodiversidad en un solo ordenamiento que tenga disposiciones transversales y señale la concurrencia entre órdenes de gobiernos en materia de vida silvestre. Por lo cual creo que es fundamental modificar la legislación ambiental y crear una ley general de vida silvestre, una ley general de biodiversidad que sustituya a la ley de vida silvestre. Camilo recordará que hace unos años, hace casi 5 años, hubo un intento de crear esta nueva ley de vida silvestre, desgraciadamente fue abortada, y creo que hay que retomar la nueva agenda ambiental. Para terminar, entonces, yo les diría que lo que se trata básicamente es asegurar y promover decididamente estos temas emergentes a los que he hecho referencia, que son urgentes en una política de Estado y que son base de una ecología política que es propositiva en su diseño, operación, y que deben evaluarse las políticas económicas, internalizar los costos ambientales del crecimiento como el PIB ecológico y las políticas fiscales diferenciadas en todos los ámbitos de quehacer público, que garantice una congruencia presupuestal, justa y social y ambientalmente distributiva. En síntesis, ya he terminado, lo que yo creo que hay que revisar
La agenda ambiental completa incluye un cambio de la visión de la sustentabilidad, una incorporación de los temas económicos a la agenda ambiental y no como paliativos de esta agenda. Y finalmente, como dije varias veces, una política regional diferenciada que no puede ser lo mismo que pasa en Chiapas, lo que puede pasar en Sonora, Baja California, California Sur, o Coahuila, o Michoacán, o Guanajuato. Tenemos que cambiar estas políticas nacionales por decreto y crear esquemas regionales. Y lo digo para la ciencia, para la tecnología, para la educación, para la normatividad en general. Insisto, creo que debemos fortalecer los organismos estatales de toma de decisiones en política económica, ambiental y social. Hasta ahí lo dejo, Carmelo. Es un documento de casi 40 cuartillas que quise resumir en 50 minutos, que es un poco menos, pero creo que podemos dar un espacio para comentarios, preguntas de las personas aquí involucradas. Muchas gracias. Gracias, Pedro, gracias. Realmente eres una ametralladora con los temas muy difíciles. Vamos a poder entrarles a todos, pero déjame quedarme con algunas notas y quisiera que provocaras, que ampliaras, que reflexionaras. El papel, por ejemplo, me viene de toda la narrativa que nos presentas acá, me viene el papel de los pueblos originarios, ¿eh? Y creo que tú has tenido experiencia en ese sentido. ¿Y cuál es el conocimiento, los saberes tradicionales que son rescatables y que son un ejemplo de cómo estas comunidades han vivido y siguen viviendo en armonía con su entorno, con su hábitat? Y creo que eso, los urbanos, cada vez población más urbana, no lo hemos perdido, no lo hemos aprendido. Necesitamos reaprender eso. Ese es un punto. Otro punto que me asalta con toda esta explicación que nos haces es cómo poder ir en qué sentido vamos cuando el sistema educativo, el sistema de educación en general, vamos sobre especializaciones. Y entonces nos sentimos cada vez mejor porque somos especialistas en algo. Y luego la demanda que hoy nos pones aquí, que nos presentas y en otros escenarios también lo has hecho, lo hemos hecho tal vez, es cómo integrar esto, cómo poderlo hacer transversal y poderlo hacer esta integración. Ya no nos quedamos en nuestra canchita cada quien, ¿no? En nuestra expertise, digamos, ¿no? Y luego después ya no tenemos me gustaría también en esta narrativa que nos haces diría yo, mantener el ánimo optimista, porque sí, un diagnóstico de una idea de los problemas y cómo llegamos a ellos y en dónde estamos, pero además una propuesta como lo haces en varias escalas, de qué sigue, qué es la tarea, porque la tarea no es rendirse y no es quedarnos entonces atónitos, pasmados ante el gigantesco problema que significa poder progreso, este desarrollo, que el desarrollo sustentable le pusimos luego humano y incluyente, etcétera, y le vamos siguiendo poniendo palabras para poder que nos diga algo, que a lo mejor habría que regresar a la raíz, desarrollo nomás, hombre, y que incluya todas estas cosas, porque así como para algunos nos puede parecer insuficiente, como hoy lo cuestionas tú, el tema de desarrollo sustentable conceptualmente, pero también estos derechos humanos al agua, a la salud, que pueden significar, o vamos, que para mucha gente de nuestra población no significa nada. O sea, ¿eso qué? O sea, es un derecho humano y ¿qué? O sea, ¿quién lo garantiza? ¿Quién me lo hace llegar, no? O sea, parece una utopía que no nos deja mucho. Tal vez un resumen sintético, podríamos, las palabras, y lo hemos dicho en otras ocasiones, la palabra clave es tal vez colaboración, no la competencia. Tal vez la palabra clave es la distribución, no la producción. Y entonces en nuestros esquemas de distribución tendríamos, y de distribución de lo que sea, de bienes, de bienestar, de productos, de medios, de educación, ¿no? Tendríamos que hacer mucho más énfasis. Me queda claro y no sé si lo que podríamos sacar de conclusión a bote pronto de esta sesión es necesitamos una secretaría de articulación transversal, de no sé qué cosa, ¿no? Porque tenemos tantas estructuras de gobierno y empresas que cada quien está en su cancha y no tienen una idea del trabajo de equipo.
Pensamos que en algún momento, Pedro, seguro tú y todos, algunos hemos sido parte de esto en diferente responsabilidad, pero pensamos que era un logro que en las empresas, que en las organizaciones sociales, empresas, gobierno, lo que sea, hubiera un escritorio para un tema ambiental. Y porque no estaba, ¿no? Entonces pensamos que era un logro que hubiera una dependencia ambiental municipal, estatal, federal, y en las empresas también, en esas estructuras también. Pero luego ese nicho nos ha encapsulado y entonces ahora ya no podemos entendernos y los que están en el tema ambiental parecen amenazantes para la parte económica y no hemos podido regresar a nuestros orígenes, digamos, de lo que tendría que ser el estudio de esto. Me parece que agua para todo el país, pero seguro para Baja California también resulta muy, pues para la región de Baja California resulta una cosa muy importante. Déjame decirte aquí que Sergio Caldera, de acá de Ensenada, dice, la actual política ambiental nacional realmente no ha avanzado, más bien se ha estancado al dejar de lado el tema de las energías limpias, el de la vida silvestre, como menciona, pero hay muchos rubros que habría que revisarse, pero sobre todo al hacer ver a quienes están al frente de la agenda ambiental los impactos negativos que actualmente y a futuro tendremos si no hay atención a este tema de medio ambiente. Marilena Reséndiz nos dice, amplio, no está funcionando en los 3 niveles de gobierno, la evidencia está a la vista. Esos son unos comentarios que tenemos. Me gustaría, quiero retomar una de tus primeras frases, un futuro certero, dices, wow, ojalá que el reclamo de las nuevas generaciones no sea, Pedro, para nosotros, estas que somos 3 veces millennials, algo así, no sea que les estamos regateando su futuro, que les estamos destruyendo un futuro, ¿no? Que no estamos teniendo suficiente. Con esos comentarios, me gustaría que reacciones en nuestros últimos minutos de esto. Adelante, Pedro. Sí, digamos que por un lado, tú me conoces, soy un optimista consumado y no quiero generar la impresión de fatalismo. Me parece que la mejor construcción de un futuro certero tiene que ver con reconocer cómo estamos. Es decir, leo lo que dice Sergio, lo que amplió la colega, ¿no? María Elena, y me parece que hay que partir de reconocer para poder transformar. Si creemos que está bien, estamos mal. Yo creo que no vamos muy lejos con ese conocimiento. Y esto no quiere decir que hemos avanzado, que no hayamos avanzado. De hecho, cuando decimos estamos retrocediendo, quiere decir que ya hemos avanzado en algunas cosas. Y hay muchos ejemplos de éxito. Digamos, una política ambiental, la preocupación en la agenda de todos los gobiernos, de la agenda internacional, que a veces desde fuera, nos obligan a cambiar nuestras propias decisiones. Pero también desde dentro, creo que el papel de muchos grupos empresariales, de la sociedad civil, grupos sociales que también han demandado cambios en las políticas locales, de todos los órdenes de gobierno, me parece que está a la vista. No conozco un solo lugar que no haya un grupo ecologista, un ambientalista que proteste, que marche, que reclame, desde amarrarse un árbol hasta decir no al río San Pedro que se contaminó con Sonora, ¿no? Aquella tragedia hace unos años. Y creo que de nuestros hijos, mis hijos mismos, yo me sentía avanzada. Pablo, por ejemplo, muchos lo que queríamos, José Camilo, lo que queríamos era como un estatus, tener un coche ya es que ya te hayas movido, te has independizado, ¿no? Yo creo que hay cambios de paradigmas clarísimos que hay que tener en la vista. Si la charla fuera sobre los cambios de la epistemología vinculada con los nuevos paradigmas, te diría, hay 1000 ejemplos del cambio transformador que los jóvenes están dando el copete. Las protestas que se dan en las grandes reuniones de los jefes de Estado o los grupos alternativos que monitorean a las grandes navieras
lo están siguiendo por satélite de cómo tiran y contaminan los mares, los plásticos. Te diría que por supuesto que hay grandes avances, pero a mí no me gusta hablar de como si yo me fuera muerto, yo ya no estuviera vivo, las nuevas generaciones. Yo me siento de esta generación. O sea, yo sigo con ganas de cambiar las cosas aquí. Tengo suficiente edad para pelear todavía muchos años más para que las cosas cambien, ¿no? Entonces creo que es una conjunción de esta experiencia con juventud. Yo creo que se requiere este diálogo entre los jóvenes. Esta generación que nos pide a gritos también que les digamos qué hicimos mal y qué hicimos bien, porque también eso hace falta en este diálogo. Y aprovecho para decir que yo no quiero mistificar las comunidades originarias. O sea, también hay despilfarro, destrucción, etc. Sí hay una experiencia asociada, pero no quiero poner como en un pedestal a las culturas indígenas, porque también ahí hay deterioro, también hay machismo, también hay abusos, también hay esas cosas, pero sí siento que no podemos desdeñar la experiencia que nos deja esa historia, no a las personas, sino a las culturas, y es donde quiero diferenciar. Las culturas milenarias tienen mucho que aprender, y no solo en México, de otros lados. Entonces, cuando reconocemos, ¿por qué es tan importante cuidar el maíz? ¿No? Porque resulta que si permitimos que cambie nuestra cultura del maíz, vamos a depender en el futuro muy, muy próximo de Bayer, ya no Monsanto, ¿no? Eso es a lo que me refiero. O sea, diversificar nuestra producción para ganar el futuro. ¿Cuál será mi principal recomendación en ese sentido? Y va para todos, es diversifiquemos las opciones y muchos jóvenes ahora así lo hacen. Ya no quieren ser ingenieros, ya no, o sea, quieren ser, por cierto, cosas raras, ¿no? Ahora quieren ser maestros de yoga y tener un pequeño restaurante y además cambiarse de sexo y además no se quiere, o sea, lo que es que hay un mundo diferente que nos cuesta trabajo aceptar. Y yo creo que hay que abrirnos a ese mundo y aceptarlo como tal. Y no hablé de un tema que es tremendo, que es el crimen organizado. No quiero hablar de él porque es un tema muy delicado, pero sí quiero decir que sí hay que dar las opciones a los jóvenes, de opciones honestas, sensatas, y creo que ahí hay muchísimo que acordar. Y yo creo que la agenda transversal es muy valiosa, y yo creo que las secretarías de Estado, digamos, que están como regresando a ser una secretaría normativa y no productiva, están equivocadas. Yo siempre abogué porque la planeación territorial, fíjate lo que estoy diciendo, José Carmelo, Territorial. estuviera en Hacienda, la Secretaría de Hacienda. O sea, que la Territorial. planeación de la inversión pública tuviera una expresión territorial para hacer una justa distribución de riqueza pública. Yo creo que no estamos lejos de lograr como lo hacen los franceses. La DATAR, la Oficina de Planeación Territorial de Francia, está junto depende del ministro del Interior. Entonces, imagínense si tenemos esta visión transversal a las políticas, y yo le doy una verdadera apuesta económica, porque cuando la economía valora el medio ambiente, vamos a poder transformar las cosas. Tenemos que cambiar esta visión, y yo creo que en muchos sectores agroindustriales, industriales, lo están entendiendo, y creo que los estados tienen que escuchar la voz ciudadana para cambiar esta agenda. Esta agenda que propongo no es la que hay hoy en día. Yo estoy pensando en una agenda de futuro y coincido con los comentarios que escuché de que la agenda ambiental está dejando muchísimo que desear. Y lo digo con toda honestidad. Falta mucho que desear y hay que tener la valentía para decirlo. Hay cosas que me gustan del gobierno actual, pero hay cosas que no me parecen fatales de lo que está pasando y hay que ponerlo en la mesa para transformarlo. Y creo que estamos en la oportunidad. No es publicidad, pero la agenda más cercana que yo he visto a la transversal es la que ha ciclado a Sheinbaum en la Ciudad de México. O sea, la agenda de movilidad, la energética y la ambiental están totalmente intercruzadas. O sea, te puedo decir que para la secretaria Marina Robles, su principal agenda tiene que ver con energía, agua y movilidad. ¿No? Para que veas cómo es así. Entonces yo creo que sí estamos obligados a buscar una visión mucho más amplia de los temas ambientales, donde, por cierto, el eje, y con eso termino, es el tema del agua. Bien, muy bien, muy bien. Creo que este fue un muy buen cierre, Pedro. Gracias, gracias. Creo que hay conocimientos elementales que no hemos abordado. Cuando decimos hay que fomentar el consumo local y nos volteamos y nuestro entorno, no sabemos qué se produce en el entorno. No sabemos que las manzanas que comemos en Tijuana vienen de Chihuahua, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una parte de que el paisaje nos enseña y por eso tal vez seguro
la mejor reconexión con la naturaleza o con las soluciones basadas en la naturaleza. Dicen, podría ser, y me gusta tu ejemplo de cómo funciona la Ciudad de México hoy con el liderazgo de Claudia Sheinbaum y Marina Robles, que trabajan en ese sentido, Luz Helena también, creo que he visto esa narrativa. Gracias Pedro, muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Esta también es una señal, este seminario es patrocinado y divulgado desde la Cámara de Comercio de Tijuana, desde la Canaco. Entonces, ese creo que también es una señal, un mensaje que queremos dar. Gracias, muchas gracias, Pedro. Pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de escucharme, por darme la oportunidad de ser escuchado, por transmitir esas ideas, y es una agenda que estamos construyendo para los próximos años. Muchas gracias. Gracias, vamos a ser parte de ellos. Para nuestro público que nos sigue, le recomendamos que el próximo miércoles es miércoles, también un miércoles más para platicar sobre desarrollo sustentable. El próximo miércoles a las 6 de la tarde en horario de Tijuana, nos vamos a encontrar aquí para platicar con Hipólito Rodríguez, también un amigo que nos va a platicar sobre cómo las sociedades no deben generar basura. Nos encontramos aquí el próximo miércoles y muchas gracias. Nos vemos hasta luego. Muchas gracias.